vuelvo a la lógica de un elaborador, de alguien que hace un producto artesanal, un producto natural, un producto cuyo equilibrio no es intervencionista. Y bueno, hoy si quieres hacer el mejor vino, hoy si quieres hacer el mejor espumante, vas a tener que dejar la uva madurar hasta un cierto nivel de azúcar para tener todos esos aromas que acompañan obviamente el azúcar, que luego se transformará en alcohol. Pero para tener esta plenitud organoléptica tienes que seguir un ritmo natural que te lleva a tener 12, 12 y medio, caso de un espumante 13, 13 y medio, 14 de alcohol en el producto final. Pero este alcohol es simplemente la resultante de tu proceso natural que te lleva a la mejor calidad posible para el consumidor. Si desalcoholizamos, inevitablemente tenemos que introducir un proceso intervencionista, físico, bastante crudo, donde hay que separar moléculas de alcohol de moléculas de agua. En el medio hay aromas que se van de un lado del otro que pierdes, y reconstituir algo que ya perdió su equilibrio natural, dado por la naturaleza, perdió la mayoría de los atributos aromáticos que buscas cuando llegas a una plenitud, a una madurez óptima, y además que para ser aceptable a nivel gusto vas a tener que reconstruir. O sea, perdiste con un proceso físico duro, desequilibraste tu vino y lo tienes que reconstruir para asemejarse al paladar de algo natural. Así que, si quieres, si tomo un ejemplo culinario, sería como reconstituir el gusto de un tomate fresco que voy ahí cosechando a través de la química molecular y todo eso. Me parece que esta intervención no es la que acompaña el espíritu de un viticultor, de un terroir, de un producto de calidad. Invito después a la reflexión sobre el alcohol. Y el hecho que el alcohol en exceso es negativo. Por ende, cada uno tiene que tomar en forma medida. Prefiero que un comensal o alguien tome un vaso o dos con su equilibrio natural, con su alcohol natural, pero para mí que es secundario, sobre todo con sus aromas, con su plenitud organoléptica natural, en lugar de tratar de tomar una botella entera sin alcohol o a la mitad de alcohol. ¿Entiendes? Son dos filosofías. Prefiero lo natural, lo óptimo, lo que nos da esta madre tierra, sin intervención, y consumirlo con medida, en lugar de intervenir, sacar uno de los elementos naturales del producto para darme el gusto de tomar una botella. Pero esta botella, créeme que no tendrá la satisfacción de una copa o dos del producto sin tocarlo. ¿Te parece que se convierte en un producto totalmente artificial que, digamos, para el caso podría terminar siendo como una gaseosa? O sea, dejaría de tener todos los atributos de lo que vos decís, ¿no? Deja de tener todos los atributos de una bebida natural. Totalmente. Hoy no hay nada que exista en el mercado que puedo haber probado, digamos, a 6% de alcohol. O sea, bajándolo a la mitad, ya no hay nada que se parezca al producto original. Y a 0 o 1% nada más. Alors, después hay otro concepto, que es decir, en base a vino, hago una bebida sin alcohol. O sea, trato de conservar el agua vegetal, algo de aroma que recupero, procesos complejos, y te propongo una bebida.
pero no me la compares con la bebida original. ¿Es un vino sin alcohol? Sí, porque la materia prima fue vino, pero de vino no tiene mucho que le queda. Es otra bebida. Si tiene un público, probablemente, pero yo creo que los tomadores de vino van a seguir tomando una o dos copas en lugar de una botella de algo que no tiene realmente mucho que ver con el placer que te da el vino.